Séptimo arte. El cine es tal vez de todas las artes la que implica la mayor constelación de connotaciones plurisignificantes. Empezaré por lanzarles un baldazo de agua fría. Cuando hablamos de cine, en realidad estamos hablando de la industria cinematográfica. Y como tal, el cine no es más que un negocio. Por lo tanto, el objetivo de toda producción cinematográfica es ganar dinero. Ahora bien, la industria cinematográfica tiene dos caras. La realización, que va desde la escritura de un guión hasta su corte final en la sala de edición, y la distribución, es decir, la exhibición, que es donde realmente está el dinero y donde se encuentra la diferencia principal entre el cine de Hollywood y el cine independiente. Porque de nada sirve hacer una película que nunca nadie va a ver. Como tampoco sirve hacer un video que nadie va a ver, así que date un minuto para compartir este pequeño ensayo y suscribirte al canal si es que te gusta lo que ves. Para hacer una comparación seria de estas dos maneras de hacer cine, es necesario enfocarnos en su contexto histórico, dejando de lado toda cuestión coyuntural. En ese sentido, el aspecto económico ha tenido un impacto muy fuerte en ambos casos. El cine independiente es todo aquel que se hace fuera del circuito de los grandes estudios de Hollywood, independientemente de la magnitud de sus presupuestos, aunque por lo general suelen manejar cifras mucho más bajas que las de los grandes estudios. De hecho, otra manera de plantear este duelo sería titularlo Hollywood versus el resto del mundo. Las limitaciones económicas obligan al cineasta independiente a ser creativo y correr riesgos, lo que le permite explorar su autenticidad artística. Por eso quienes brillan en el cine independiente suelen ser los creadores detrás de cámaras. Sin embargo, su distribución limitada hace que logren popularidad y éxito económico únicamente cuando se producen condiciones extraordinarias. En cuanto a Hollywood, sus altísimos presupuestos requieren que los cineastas obedezcan órdenes ejecutivas y pongan siempre por delante las posibilidades comerciales de sus películas, favoreciendo muchas veces los grandes despliegues visuales en desmedro de la coherencia narrativa de sus historias y personajes. Ahora bien, el alcance internacional de las producciones de Hollywood populariza enormemente a sus estrellas, es decir, a la gente que se encuentra delante de las cámaras. Dicho de otra manera, el cine independiente hace destacar a sus autores, mientras que en el cine de Hollywood, quienes destacan son sus actores. Pero como dije hace un momento, para hacer una comparación seria de estas dos maneras de hacer cine, necesitamos enfocarnos en su contexto histórico. Y ¡oh sorpresa! ¡Oh sorpresa! ¡Oh sorpresa! No hace falta excavar mucho para encontrarnos con un dato muy interesante. Muchos actores y directores que se convirtieron en estrellas de Hollywood iniciaron sus carreras en el cine independiente. Cabe mencionar, por ejemplo, el caso emblemático de Disney, que empezó como un pequeño estudio independiente y hoy es uno de los más grandes de Hollywood. Otro buen ejemplo es el de la franquicia de Terminator, que originalmente fue una película independiente y hoy es una de las propiedades más reconocidas de Hollywood. De igual manera, muchas compañías que fueron creadas por autores independientes terminaron convirtiéndose en o siendo adquiridas por algunos de los grandes estudios. Para hacer una breve mención histórica, pasada la época del cine clásico, en los años 60 inicia un periodo en el que una nueva generación de jóvenes cineastas, escritores, actores y directores se incorporan a la industria con un aire fresco de independencia y creatividad. A este periodo se lo conoce como el Nuevo Hollywood. Gran parte de estos cineastas iniciaron sus carreras en el cine independiente y eventualmente se convirtieron en una nueva encarnación del sistema de los estudios de Hollywood. Y de hecho fue allí donde alcanzaron sus más grandes obras. Y no solo eso, también son la generación que inspiró una nueva mentalidad en los grandes estudios, el cine de blockbuster. Y aunque la coyuntura hoy es otra, la práctica de buscar talentos en el cine independiente y darles cierta libertad creativa continúa. Casi podríamos decir que una de las prácticas más comunes de los grandes estudios de Hollywood, además del nepotismo, es contratar a cineastas experimentados para que dirijan sus grandes producciones. ¿Y qué mejor manera de conseguir experiencia que haciendo cine independiente? Entonces podemos especular que este hecho estimula de alguna manera la producción independiente, porque muchos jóvenes con ambición artística invierten en hacer películas de bajo presupuesto con el fin de ser descubiertos por Hollywood y dar el gran salto a las grandes producciones. Así que tengamos eso en cuenta. Más que competencia, hay colaboración. Si bien Hollywood ha tenido la costumbre de contratar gente que se inició en el mundo indie, también es cierto que muchas veces estos cineastas tenían que pelear para mantener su independencia creativa. En ese sentido, la diplomacia ha sido más importante que el talento.
y los actores y directores difíciles muchas veces, y aún hoy, terminan en la lista negra. Y en este momento muchos de ustedes se preguntarán: ¿a quién voy a defender? ¿Quién gana? Si esto es un duelo, debe haber un ganador, ¿no? Podría fácilmente hacer un argumento comparando lo mejor de uno con lo peor del otro. Por ejemplo, podría decir que el cine independiente es mejor porque es más intelectual, cultural, artístico, auténtico y suele tratar temas que incitan a la reflexión, mientras que Hollywood solamente hace refritos y franquicias que no son más que un espectáculo vacío y sin contenido trascendental diseñados para lavarle el cerebro a la gente, y que acaparan las salas de cine con sus tácticas mafiosas, impidiendo que los cineastas independientes podamos llegar al gran público. O todo lo contrario, podría ser el argumento de que el cine independiente es aburrido, pretencioso, elitista y que solo sirve para inflar el ego de sus autores cuando se llenan de premios en festivales a los que solo asisten 4 viejos feos. Mientras que las películas de Hollywood ofrecen una experiencia audiovisual increíble, fuera de este mundo y que hace volar a la imaginación de una manera fantástica, haciéndonos olvidar por un momento todos nuestros problemas. Pero no haré ninguno de los dos argumentos porque esto es un empate. Toda vez que se han juntado lo mejor de ambos mundos, los resultados han sido grandes obras maestras. Por ejemplo, durante el periodo del Nuevo Hollywood se produjeron películas como 2001, Odisea en el espacio, La Naranja Mecánica, El Padrino, El Exorcista, Rocky, Fiebre de sábado por la noche, La Guerra de las Galaxias, Gris, E.T. y un larguísimo etcétera. Otro dato interesante es que muchas de las grandes estrellas de Hollywood utilizan sus fortunas para financiar el cine independiente. Una manera de saber quiénes son es fijarse en los créditos de las películas. Si ves el nombre de un famoso como productor ejecutivo, es porque invirtió su dinero en esa película. Y, seamos sinceros, probablemente lo perdió. De hecho, creo no exagerar al decir que si bien en el tercer mundo el cine independiente es largamente subvencionado por ayudas estatales, en el primer mundo el cine independiente es largamente subvencionado por Hollywood. Pero ojo, el cine independiente del primer mundo no tiene nada que ver con el cine independiente del tercer mundo. Es más, en muchos casos el cine indie gringo es indistinguible del cine hecho y o distribuido por los grandes estudios de Hollywood, si lo comparamos con el cine indie hecho en países como los nuestros de habla hispana, por la sencilla razón de que cada cual refleja la realidad económica de sus países de origen. En todo caso, una comparación más dramática sería poner de un lado no a Hollywood en general, sino al cine de blockbuster en particular, y al otro al cine independiente más pobre. En ese sentido, lo cierto es que hoy conviven de alguna manera la máxima expresión cinematográfica en cuanto a desarrollo tecnológico con las más incipientes muestras de iniciativa artística espontánea de quienes únicamente tienen la ilusión de ver sus sueños reflejados en una pantalla gigante, sin lujos ni pretensiones. En ese sentido, creo que sí hay ganadores. Gana el cine como lenguaje y medio artístico. Ganamos nosotros los espectadores. Ganamos los trabajadores de la industria cinematográfica. Y gana la historia que observa cómo estos dos contendientes no compiten, sino que se retroalimentan. ¿Y tú qué prefieres? ¿El espectáculo hollywoodense o el cine independiente? Cuéntanos en los comentarios qué tipo de cine te gusta más y suscríbete al canal para ver más videos como este.